Bien, Elisa Carrió. Su denuncia contra Alejandra Kirchner Carbó y el pedido de apoyo a los 5 miembros de la minoría que están acá en el Consejo de la Magistratura fue como la ofensiva inicial para defender a estos 5 miembros del Consejo de la Magistratura. ¿Cómo vio ese tema? Sí, el primer punto es que es inexplicable que el Senado de la Nación haya aprobado teniendo las mayorías para impedir a Gil Carbó. En realidad estaba muy claro el doble juego del oficialismo. Primero era Reposo, pero inmediatamente después ya salía la candidatura de Moreno. Y ella es un ariete de la venganza de Moreno y de Cristina. Además... ¿Ella está vinculada a Moreno? Sí, sí, sí. Ella está vinculada a Moreno a través de una persona muy cercana a ella. Se ha manifestado así como fanática del gobierno. Su hija ha tenido una página en internet desde el cual ha atacado a la Cámara Civil y Comercial. Todos estos elementos nosotros, incluso las preguntas, cuando la impugné ante la comisión de acusación fueron ¿qué relación tiene con Moreno? ¿Qué relación tiene con otra persona? Básicamente con el abogado de Moreno en la misma causa. Y todas las impugnaciones, incluso la intimación de la Corte para que resuelva, porque ella es la que cajoneaba el expediente de papel prensa, de modo tal que estaba claro que era una persona formada, pero también, aparte de formada en derecho, formada en la venganza y enormemente peligrosa. Ni siquiera María Eugenia Estenssoro se dio cuenta del peligro, porque, y eso que lo resolvimos al tema en una reunión del partido, la verdad que es inexplicable. Cimadevila, que es senador radical, no votó, y creo que Montero tampoco del radicalismo, el resto casi votó por una. ¿Y esas preguntas que usted les mandó, se hicieron o no? No. Y nadie las quiso hacer. Y cuando uno no quiere hacer las cosas a su tiempo, después vienen las consecuencias. Ahora, ¿por qué esta decisión suya de salir tan rápido y frontalmente en defensa de los 5 miembros? Porque estos 5 miembros estaban resistiendo del Consejo de la Magistratura, estaban resistiendo a una voluntad realmente arbitraria, inconstitucional, y yo diría de dictadura, un acto de fuerza, y ellos eran los que iban y daban quórum, pero los que no daban quórum era la mayoría, es decir, que además invierten la situación, lo que no estaban dispuestos a votar lo que quería el Ejecutivo. Y me pareció que en este país nadie acompaña a los que luchan y a los que resisten. Lo sé yo por experiencia, salvo excepciones como es su caso. Siempre a los que tenemos que decir la verdad nos dejan solos, y a mí me pareció que era un deber ético y moral inexcusable salir a respaldar a estos 5 hombres que la verdad que tienen una conducta extraordinaria en la defensa de la República y de las instituciones. Lilita, usted tiene una formación jurídica. ¿Cómo ha visto en los últimos días estas presiones sobre la Corte, sobre los jueces, los camaristas? Son actos de fuerza contra el orden constitucional. ¿Que incluye a la Corte? Sí, ¿qué es el acto de fuerza? ¿Qué es un acto de fuerza? Un acto de hecho. Hay que entender lo que es. El comportamiento de los funcionarios públicos debe ser un comportamiento sujeto a la ley. Los actos que dictan en consecuencia son actos legales. Cuando los funcionarios realizan actos no conforme a la ley, en teoría general del derecho, esto se llama actos de hecho o de fuerza. Es decir, no es necesario que haya violencia. La fuerza es cuando se sustituye el derecho. Por eso están, en realidad, en atentado al orden democrático, clarísimo. Yo no tengo problema con las palabras porque he enseñado esto años. La presidenta, con su equipo, ¿no?, con Gil Carbó, con Abal Medina, con la Procuradora General, lo que hace es actos de fuerza. ¿Actos de fuerza contra quién? Contra el Consejo para presionarlo y quebrar a algún consejero. Contra la Corte, para presionarla a que intervenga en el conflicto. Incluso ahora el Persaltum, sí. Después lo vamos a analizar porque me parece que merece una cuestión. Actos de fuerza contra el Auditor General de la Nación. Son todos actos de fuerza contra instituciones constitucionales. Entonces están claramente en atentado al orden democrático. Y nosotros tenemos como ciudadanos, nuestra manda es la Constitución. Nosotros no tenemos por qué subordinarnos a nadie que viole la Constitución. Este es el principio de nulidad de obediencia debida y punto final. Es decir, que nadie puede, nosotros no
y estamos dispuestos a manifestarnos pacíficamente por el imperio de la Constitución, por la libertad para todos. Digo, los kirchneristas tienen que tener libertad, pero el resto de los argentinos tenemos que tener libertad. Libertad de opinión, y se tienen que respetar las instituciones. Y si no, están en el artículo 36. Atentado contra el orden democrático y serán pasibles de las penas de infames traidores a la patria. Así será. Si no paran, así será. Porque siempre que llovió, paró. Siempre que llovió, paró. En todo caso, el tirano, como dice Cicerón, o el gobierno totalitario, autoritario de una facción, en algún momento, por su propio exceso y por su propio exceso de poder, se derrumba. Te iba a hablar del per saltum porque ese es un tema que además han pedido tratamiento express en el Congreso. Mire, el per saltum, yo viví dos casos terribles. Uno de una ley para dos personas, para Marcela y Felipe Noble, que fue la de bancos genéticos, que ahora toda la gente que busca su origen no tiene banco, tiene que pagar, en un negocio que tenía el hijo de la presidenta de Abuelas con los genetistas privados, denunciado en el Congreso de la Nación. Y la segunda cuestión era la extracción compulsiva de sangre. Estas dos leyes tenían nombre y apellido, eran para dos personas. Mire cómo terminó el proceso. En ese caso sí, la verdad es que toda la clase política me dejó sola. Y salvo usted como periodista, nadie más habló, porque no era bueno. Incluso en las encuestas yo perdí 10 o 15 puntos de imagen pública. Yo sabía que era una operación política que se había iniciado con el menemismo. Muy bien, los chicos no eran hijos, fueron vejados. Y en este caso se dan cuenta cómo es la venganza del gobierno, violentando principios elementales de derechos humanos. Nadie siquiera pidió perdón. Y esta es una ley para el caso. Esta es una ley para que en caso que la Cámara Federal en lo civil, porque es posible que tanto el fiscal como el juez de primera instancia fallen a favor del gobierno. Lo cual, está este juez, es el juez de la ley, no nos vamos a poner a discutir esto porque hay que respetar las instituciones. Pero también es posible que la Cámara revoque ese fallo. Este es un fallo mucho más largo, no hay 7D. Es un expediente mucho más largo, esto no termina el 7D. Cristina lo quiere terminar. Pero la verdad que faltan las apelaciones. ¿Cómo lo quiere terminar? Tratando de que la Corte, de que salten a esa Cámara, saltando a los jueces naturales, por encima de la Cámara, y lo decida la Corte. Configurando ya el conflicto institucional con la propia Corte. Y tienen las mayorías. Con lo cual estamos ya en la locura institucional. Digamos, la verdad que no sé qué está pensando esa señora. Si lo que está pensando esa señora es quebrar todas las instituciones, porque lo que tiene miedo y es incontrolable es la inflación, que va a estar 10 dígitos más por expansión monetaria, 10, es decir, que estamos en 25, va a estar en 35, y más del 45 en alimentos el año que viene. Entonces no quiere enfrentarse con esa realidad, no quiere enfrentarse con la crisis energética, digo, con los miles de millones de dólares que supone el desquicio energético que ellos construyeron. Entonces está haciendo esto para decir, me voy porque estoy enojada con Clarín. La verdad es que Clarín es un medio más. Lo cierto que ya no es monopólico, si alguna vez lo fue. Hoy el monopolio es del gobierno y de los medios adictos, porque todos los medios responden a Cristina, en este caso televisivo, salvo Clarín. De modo tal que si se cae TN, por ejemplo, esa señora, ese señor, solo va a ver lo que quiere Cristina. Si se murieron todos sus hijos y Cristina no quiere que se vea, no se va a ver. Si asaltaron a media Argentina y Cristina no quiere que se vea, no se va a ver. Si la inflación es del 50% y Cristina no quiere y dice que es del 10%, no se va a ver. Y esto violenta el pilar de la República, que es la libertad de expresión, así que yo creo que tenemos que defender, tenemos que estar tranquilos. Miren, cuando la gente enloquece, institucionalmente digo, ¿no? Lo mejor es la paciencia, la tranquilidad y la estrategia. Yo hace más de un año diseñé una estrategia, estoy casi fuera de la política, estoy en el marco de la sociedad. ¿Fuera de la política usted no le cree? Fuera de la política partidaria, etcétera, pero me di cuenta que la resistencia, esto lo decía yo cuando perdí, porque vi el resultado,
y lo fui viendo a lo largo del tiempo, la resistencia de la sociedad va a ser central para que no nos quiten la libertad, y todo de manera no violenta. Nosotros lo único que tenemos que pedir es libertad, imperio de la Constitución, y que se sometan todos los funcionarios a la ley, desde la presidenta para abajo. Todos tenemos que estar sometidos a la Constitución. Es lo único que pedimos, y lo que está fuera de eso es dictadura, de una facción, de un grupo, de una persona o de una mayoría. Pero esto es fascismo. Esto es la CLO. La CLO no cree en la República, y Cristina, que siempre fue en esto algo, tuvo algo de impostura, me doy cuenta, porque hablaba de las instituciones republicanas y yo le creí, en el fondo hay algo que tiene, lo voy a decir con todas las letras, el peronismo, todos, de derecha y de izquierda, es el desprecio por la República. Y nosotros, sin República, nunca vamos a tener desarrollo, honestidad, decencia y estabilidad. Gracias, Edita. No, al contrario. Una pausa.